levántate y sálvame. Levántate. Vamos a orar, amén, o mejor dicho, mientras ellos se preparan, decimos: amante Padre, Señor, te damos las gracias en esta mañana. Te pedimos que seas tú, Señor, contestando, oh Dios amado, cada petición, Padre Celestial, que nuestros hermanos, Señor, hoy vienen, Señor, a presentarte, oh Dios. Sé tú contestando, Padre Celestial, cada petición. Padre, somos muy tímidos, Señor. Somos tímidos, Señor, al venir y decir: Señor, necesito de esto, o llenar una tarjeta, oh Dios. Pero a veces, Señor, sí somos buenos para decir: el pastor no ora por mí, los hermanos no oran por mí, los hermanos no me vinieron a visitar. Pero la verdad es de que a veces, si no sabemos, Padre Celestial, la situación que las personas están pasando, Señor, ¿cómo nos vamos a enterar, oh Dios? Para eso son esas tarjetas, Señor. Y sé tú tocando cada corazón, Señor amado, para que la llene y diga: hermanos, oren juntamente conmigo. Hermanos, también sean ustedes motivándome si estoy triste o algo. Padre, en esta hora yo te pido, Señor amado, que seas contestando cada petición, cada necesidad, Padre Celestial. Hoy, Señor, una de esas necesidades es, Padre, que seas tú, Señor, bendiciendo, Señor amado, la vida de mi hermano Silverio, Señor amado. Yo quisiera entenderlo, Padre Celestial, mas aún no puedo comprenderlo, Señor, porque el momento que él está pasando, Señor, es muy difícil, Padre Celestial. Tú lo sabes, tú lo conoces. Solo te pido que le des fuerzas ahí donde él está, Padre Celestial. Sé tú, Señor, alegrando también su corazón, Señor, haciéndole entender, Padre Celestial, que él, Señor amado, en vida, sus padres, Señor, él hizo, Señor, lo mejor que él pudo hacer, oh Dios. Gracias, Padre Celestial. Y esa es la satisfacción, Padre Celestial, de que cuando nuestros seres queridos están en vida, Señor, les damos el tiempo, atención, lo necesario, Señor. Por eso, Padre, bendícelo, restáuralo pronto, Señor. Por cada uno de mis hermanos, Señor, sé tú bendiciéndolos, Padre. Bendice, Señor, al que trae su ofrenda, Señor. Si hay alguien, Señor amado, que no tiene un trabajo, sé tú bendiciendo, Padre Celestial, económicamente, Señor, para que pueda proveer para su casa, Señor, para su familia, Señor, y también en su casa espiritual, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero invitarles que se pongan de pie y que abran la palabra del Señor conmigo por un momento. Vamos a estudiar la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a continuar nuestra serie que iniciamos hace 2 domingos, ¿verdad? Y esa serie se titula Radical. Dígalo conmigo, Radical. Y para ello le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Hebreos. Amén. ¿Lo tenemos ya, hermanos? Gloria a Dios. Hebreos capítulo número 11, un pasaje muy conocido, aunque solo vamos a leer un versículo y de ahí nos vamos a pasar a otro texto de la Biblia. Me avisan, hermanos, con un amén cuando ya tengan Hebreos capítulo número 11. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Entonces vamos a leer solamente un versículo, como les dije, en Hebreos 11, que es el versículo número 1. El versículo número 1. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, dice el verso 2, recibieron aprobación los antiguos. Hasta ahí quiero dejar. Primeros 2 versículos, disculpen que le dije solo uno. Ahora sí, hermanos, podemos sentarnos, por favor. Quiero solamente, antes de dar la introducción o la presentación al estudio, solamente mencionar que este texto del capítulo 11 de Hebreos lleva un objetivo diferente al que nosotros le vamos a dar al estudio esta mañana. El objetivo en el capítulo 11 de Hebreos es el autor del libro explicando cómo es que por la fe uno es aprobado por Dios.
Es decir, que en el Antiguo Testamento, ustedes son muy conocedores de las Escrituras, así que no les tengo que explicar mucho, pero solamente explicarles que ustedes entienden que en el Antiguo Testamento se vivía bajo el pacto mosaico, el pacto que se hizo con Israel mediante Moisés como mediador. Dios le entrega el pacto a Moisés, Moisés se lo entrega al pueblo y hacen un acuerdo, un pacto, un convenio entre ambos, o sea, entre el pueblo y Dios. Hacen un acuerdo de que Dios sería para ellos por Dios, o sea, sería su Dios, y ellos le serían por pueblo, o sea, sus hijos, su pueblo, con tal de que obedecieran los estatutos, los mandatos dentro del pacto. Y bajo ese pacto han vivido los judíos, o vivieron los judíos durante, bueno, cuando yo digo vivieron, o sea, anduvieron bajo, ese era el pacto que era vigente, vamos a decirlo así, porque obedientes no siempre fueron, pero el pacto vigente por el que tenían que vivir era el pacto de Moisés, esos mandamientos, lo que hoy nosotros conocemos como los 10 mandamientos, solamente era una parte de todo lo que Dios les dejó a Israel. Les dejó leyes para gobernarse, les dejó leyes espirituales, ritos, costumbres, reglas dietéticas, tantas cosas. Entonces Dios dejó todo esto para su pueblo. Bajo ese pacto vivían y se suponía que el que obedecía a Dios en ese pacto era bendecido, y el que desobedecía a Dios bajo ese pacto recibía maldición. Eso era lo que decía las escrituras en Deuteronomio. El que obedezca y viva bajo esto será bendecido. Y Dios da una gran lista de cosas. Dice, yo haré multiplicar sus frutos, sus rebaños, su esto, su aquello. Habrá salud, o sea, Dios dio tantas cosas que Él dijo, yo prometo bendecirlos. Dijo, pero si desobedecen, entonces igual vendrá la maldición. Eso era lo que ellos tenían por entendido para recibir la aprobación de Dios. Dígalo conmigo, la aprobación de Dios era vivir conforme a la ley que les había dado Dios por medio de Moisés, que es la ley de Moisés. Entonces el escritor de Hebreos, lo que él está haciendo aquí es que él está tratando de explicarle a los oyentes, a los lectores, por decirlo así, a los que leen esta carta o se les lee esta carta, sería lo más adecuado decir que ahora ya no estamos bajo el antiguo pacto, que ahora ya no se trata de que tenemos que obedecer ciertas leyes para recibir la aprobación de Dios. Ahora el autor está explicando que la aprobación siempre, no solo ahora, bajo el nuevo pacto en Cristo, no solo ahora, el autor argumenta que siempre ha sido por la fe. El verso 1 es evidencia, dice, ahora bien, él explica qué es la fe. Dice, la fe es la certeza de lo que de lo que se espera. Ahora yo le hago una pregunta, ¿los que vivieron durante el tiempo de Moisés podían esperar lo que venía más adelante? ¿Sí o no? ¿No podían esperar? ¿Usted no puede esperar lo que viene mañana? ¿Ellos no podían esperar lo que vendría mañana? Sí podían esperar. O sea, se les dijo que vendría un profeta parecido a Moisés. Ellos podían esperar. Ellos podían esperar la tierra prometida. Ellos podían esperar que Dios los sacara del desierto. Ellos podían esperar lo que Dios les dijera que iba a hacer, por ejemplo, durante el cautiverio, que después de un tiempo Dios vendría y los volvería a su tierra natal. Entonces, ellos podían esperar, podían aguardar las promesas de Dios. Entonces, aquí el autor está diciendo, la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, es decir, que aquellas personas vivieron esperando, creyendo que Dios los iba a llevar a su tierra, creyendo que Dios iba a enviar un Salvador o un Mesías. Ellos lo vivieron esperando. Y la fe es precisamente la certeza de lo que se espera.
Si ellos vivieron en espera de Jesús, vivieron por la fe, porque vivieron esperando con certeza lo que Dios les había prometido que iba a hacer. Entonces, él dice que también es la convicción de lo que no se ve. O sea, ellos estaban convencidos de que Dios enviaría un Mesías. Ellos vivieron por la fe. Entonces dice el verso 2, y es lo que le digo que el autor argumenta. Dice, porque por ella, o sea, por la fe, recibieron aprobación los antiguos. ¿Están conmigo? Entonces, él está diciendo, o sea, no fue porque obedecieron la ley, fue porque vivieron por la fe. Amén. Ese es el propósito que el autor le está dando a la carta de Hebreos, y en particular es el principio de todo lo que viene en el capítulo 11, que es el libro que nosotros podríamos llamar el libro que habla de la fe. Es el libro que habla de la fe, literalmente. En el verso 3, si usted sigue conmigo por un momento, solo para que se dé cuenta o una idea, dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de cosas visibles. O sea que aquí él comienza su argumento, ahí inicia. Y él comienza a hablar sobre Abel al principio, que ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Habla de Moisés, habla de Abraham, habla de todos los antiguos. Por eso dice, él está dando todos los ejemplos, uno por uno, de aquellos que vivieron por la fe y lograron grandes cosas mediante la fe. Pero sobre todo fueron aprobados, es decir, justificados delante de Dios mediante su fe. Entonces, si yo le voy a dar otro sentido a esto, era para mí importante hacerles ver a todos cuál es el propósito, o cuál era el propósito del autor al dar estas palabras. Para mí, mi propósito, mi objetivo en esta mañana es únicamente hacerles entender la importancia de que si ellos vivieron por la fe y ellos fueron aprobados por la fe y ellos fueron justificados por la fe y ellos son salvos por la fe, nosotros aún más somos salvos por la fe, porque a nosotros ni siquiera se nos dio otra opción. A nosotros no se nos dio los 10 mandamientos, eso les fue dado a los judíos. A nosotros nos fue dado simplemente ¿qué? El pacto de la gracia en Cristo Jesús. Se nos dijo a nosotros, no se nos dijo a nosotros, obedezcan esto y serán bendecidos. Se nos dijo que la salvación es por la fe en Cristo Jesús solamente. Entonces, para nosotros esto es simplificado. La fe es de suma importancia. Y yo creo que si todos ustedes están aquí en esta mañana, todos nosotros estamos aquí en esta mañana, es porque tenemos alguna medida de fe, cada uno de nosotros, por lo menos la fe compartida, que es que creemos que Jesús es el Cristo. Lo que dijo Juan cuando escribió su evangelio, dijo, por lo menos, dice, aquí no escribí todos los milagros que escribió, tal vez, bueno, porque él fue el último en escribir su evangelio. Entonces a lo mejor él estaba diciendo, yo podría escribir muchos libros más. Creo que ni siquiera en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir, dice. No incluí cosas que incluyó Mateo, o que incluyó Marcos, o que incluyó Lucas. Pero estas que yo dejé aquí escritas son suficientes para que creamos que Jesús es el Cristo y que por medio de Él podemos tener vida eterna. Entonces, por lo menos eso tenemos todos nosotros en común. ¿Cierto, hermanos? Por lo menos creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que en Él hay salvación. Eso es bueno. Pero, a pesar de que eso es bueno, ¿ok? Déjame proponerles algo adicional. Y quiero ser muy claro, no estoy diciendo que necesitamos agregarle algo a la fe para ser salvos. No es mi objetivo. La salvación es por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús únicamente. Eso es todo.
Pero la Biblia no solamente habla de el momento de salvarnos o de cómo salvarnos. La salvación es por gracia mediante la fe. Pero dice que el justo, a ver, levanten la mano los justos. Wow, solo 2 o 3. Justos, ¿sabe qué? Cuando hablamos de justos, estamos hablando de los que han sido justificados mediante su fe, es decir, por haber recibido a Cristo. Somos cubiertos por su sangre. O sea, en otras palabras, la consecuencia de muerte que habla Romanos, que dice que la paga del pecado es la muerte. Esa es esa consecuencia que nos correspondía a todos los pecadores. Para el que ha sido justificado por Cristo, Cristo tomó la culpa, la consecuencia por nosotros. Amén. Por eso dice, más la dádiva de Dios, el don de Dios, es vida eterna en Jesús. Amén. Entonces, vuelvo a preguntar, a ver, levante la mano los justos, los que han sido justificados por Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. No tenga vergüenza de decir, yo, como dice, no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, ¿verdad? No se avergüence, diga, yo soy justo, no por mis obras, no por mis acciones, no por mis méritos. Soy justo por los méritos de Cristo. Él es mi justicia. Amén. Somos justificados. Entonces, qué bueno, qué bueno. Hemos sido justificados, qué bueno. Pero aquí le va la cosa que le digo que le voy a proponer. Una cosa es llegar a ser salvos por la fe. Pero la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Es decir, que no solo termina la cosa cuando uno recibe la salvación. Bueno, ahí está. Ya por Cristo fui justificado. ¿Ahora qué? Ahora tengo que vivir por la fe. Amén. Y por eso le digo que no voy a enfocarme en lo que el autor está discutiendo aquí o argumentando, porque eso ya lo sabemos y ya lo creemos. Que la salvación o la justificación es por medio de la fe, eso ya lo sabemos. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a vivir? Porque si ellos vivieron por fe en su tiempo, ¿cómo podemos vivir nosotros por fe en nuestro tiempo? ¿Me van entendiendo? O sea, porque a veces uno dice que tiene fe y yo le creo, yo no estoy diciendo que no lo tenemos. El detalle que digo es que de decir que tenemos fe a vivir por la fe, a veces hay una desconexión. Porque ¿qué realmente significa vivir por la fe? ¿Cuántos aquí tenemos dudas a veces? Muchos. ¿Cuántos a veces tenemos temor? ¿Cuántos a veces tenemos estrés? ¿Cuántos a veces tenemos preocupación? Entonces, en cada una de esas instancias, la fe no puede vivir, vamos a decirlo, en armonía con ese sentir al mismo tiempo, o sea, simultáneamente, o sea, en el mismo momento. Pero lo que podemos es recordar que tenemos fe en Dios. Recordar que por la fe en Dios sabemos que Dios está en control. Y por eso dice Filipenses, ¿verdad? Que cuando nosotros sintamos, como, mire, ¿sabe qué? En lugar de que yo se lo diga, ¿sabe qué? Es más bonito que usted lo lea. Yo le voy a pedir que abra en Filipenses, por favor, capítulo número 4. Hágame ese favor para que usted vea lo que la Biblia misma dice que debemos de hacer cuando sintamos estas cosas. Dígame cuando ya tenga Filipenses 4. Por favor. Ok. A ver, otra vez el amén, porque solo escuché 2 o 3. Todos, Filipenses 4, veamos el versículo 6 en adelante. El 6 dice, por nada estén afanosos. Dice, antes bien, en todo, diga usted conmigo, en todo. O sea, en todo, hermano. No en algunas cosas, en todo. Mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y mire lo que ocurrirá, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones
y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Están conmigo? El consejo no para ahí. El consejo no para ahí. Dice que cuando comienzas a pensar en aquellas cosas que te estresan, en aquellas cosas que te traen preocupación, en aquellas cosas que te traen ansiedad o afán, o aquellas cosas que a lo mejor te hacen dudar o sentir inseguro en ciertas circunstancias, dice, ¿sabe lo que puedes hacer? El consejo continúa, dice el verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es, oigan, verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Amén. Y aún allí Pablo da otra cosa que es, yo creo siempre un atrevimiento, pero es un atrevimiento que se dan las personas que andan viviendo por la fe. Dice Pablo, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Cómo lo ven, hermanos? O sea que podemos hablar con Dios, oración, podemos presentarle súplicas, podemos presentar acciones de gracias, podemos pensar en todo lo que es verdadero. Dios es fiel, Dios es grande, Dios tiene el control, Dios me cuida, Dios me ama, Dios me guarda, Dios me protege, Dios no permitirá que su simiente ande necesitado de pan. O sea, podemos pensar en todo lo verdadero, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo digno, en todo lo que se merece elogio, en todo lo que es honorable, en todo, hermano, todas las virtudes de Dios. Podemos pensar en todo esto. Dice, no dice pensar, dice que podemos meditar en ello. Y que todavía, si nos hace falta, podemos mirar a un apóstol Pablo, por ejemplo, y mirar cómo es que él, en las circunstancias adversas que él vivió, podemos aprender, oír, ver y practicar lo que él hizo. Y el Dios de paz estará con nosotros. Entonces, ¿cómo poner en práctica la fe? En este estudio de la fe radical, ¿cómo ponerlo en práctica? Aquí hay muchos principios, aquí hay muchos consejos de cómo hacerlo. Pero es importante no solo entender que practicar la fe sean pasos, porque no son pasos. Es como decir, ¿verdad? El que quiere aprender a bailar algún baile, ¿verdad? Le enseñan pasos. Primero este pie lo mueves para acá y después para acá y después para este lado y a saber, ¿verdad? Pero le están dando pasos que usted se puede aprender y memorizar y luego practicar, ponerlas en práctica. Pero son pasos que se dan, que van con tal vez ese baile o qué sé yo. Igual en el deporte, el que quiere practicar un deporte se le dice, ¿verdad? Este es el movimiento que se debe de hacer. Este es el momento en el que se debe de hacer. Y así, etcétera, etcétera. Hay como instrucciones que le dicen cómo moverse, cómo practicar, cómo aplicar. Con la fe realmente es algo que no tiene un específico en el sentido de que las circunstancias siempre van a variar. La Biblia dice que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en, oigan esta palabra, diversas, diga conmigo, diversas pruebas. Es decir, que en cada prueba puede ser muy diferente para usted como para mí. Y aunque sea la misma prueba, como usted y yo somos diferentes, cada uno lo vamos a sentir diferente. No sé si tiene sentido eso. Entonces, mire, las circunstancias van a variar, las pruebas van a ser diversas, van a ser diferentes. Van a haber pruebas más pesadas para nosotros que otras. Van a haber pruebas más frecuentes para algunos que para otros, porque así es la vida. Es impredecible, suceden, ocurren. Y cuando estas cosas ocurren, es ahí cuando es necesario
que nosotros aprendamos a vivir por la fe. Y por eso le digo que no hay un paso específico. No es decirle, muévase para acá y problema resuelto. Lo que hay son consejos. Por ejemplo, el consejo que ya vimos aquí, oración. Consejo que vimos, acciones de gracias. Dígalo conmigo. Oración, acción de gracias. Luego, ¿qué más dice aquí? Dice meditación. Ya bajó un poquito, ¿verdad? Oración, acción de gracias, meditación. Y luego, yo no sé si decir imitación, pero prácticamente dice mirar lo que hemos aprendido, oído, visto, y que dice, y que lo practiquemos, que lo apliquemos. Tal vez digamos aplicación, ¿verdad? Oración, acción de gracias, meditación, aplicación. Estas son cosas que podemos hacer en diferentes sentidos. Entonces, cuando hay un problema, yo puedo orar. Mi oración puede ser diferente cada vez. Por eso digo que no son ciertos pasos. No va a decir todo el tiempo, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea. Puede ser una oración que requiera otras palabras. ¿Me entienden? Que requiera, ¿verdad?, diferente tipo de oración. Hay veces que hasta la Biblia dice, necesita que oren los ancianos de la iglesia por usted, venga. O sea, hay veces que pide eso. Dice que nos podemos poner de acuerdo con otros miembros de nuestra familia espiritual para ayunar juntos. Ahí no decimos amén, ¿verdad? Hay diferentes maneras de buscar a Dios en medio de esos momentos. Dice Gálatas que en los momentos de debilidad, que el que esté fuerte, o sea, es decir, el que no esté en ese momento pasando la prueba, dice que apoye al que está pasando la prueba y que así cumplamos la ley de Cristo juntos, ¿verdad? ¿Y cuál es la ley de Cristo? Amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, así vamos a cumplir la ley de Cristo, pero también así nos vamos a apoyar en el momento de la prueba. ¿Cómo ven? Entonces, hay tantas maneras, por eso digo que no es un solo paso. Pero lo que yo quiero, hermanos, es señalar algunas cosas que siento que a lo mejor esto nos puede ayudar, ¿verdad? Un poquito. Si van por favor a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Me avisan cuando lo tienen. ¿Listos? Vamos a ir al versículo 22. Versículo 22. ¿Listos? El pasaje es súper conocido, súper conocido. Vamos a ir verso por verso. Dice el verso 22. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba allí solo. Verso 24. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Amén. Vamos a dejar aquí. Aquí, hermanos, por si no se había dado cuenta, este pasaje es el famoso pasaje donde Jesús camina sobre las aguas, donde también le dice a Pedro que salga de la barca y camine sobre las aguas. Una acción que requería, ¿qué? Todos. ¿Qué requería? Fe en medio de una tormenta. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un buen pasaje para estudiar la fe. Lo primero que quiero señalar, que es algo, hermanos, óigame bien, estas son cosas que tal vez debería de memorizar, aprender, anotar, lo que quiera, pero recordarlas sobre todo en el momento en que usted se encuentra en una tormenta. ¿Listo? Ok, lo primero es que dice el verso 22, ¿qué? Vamos a ver si ustedes saben lo que les voy a decir. El verso 22 dice,
Enseguida, ¿qué hizo Jesús? Versículo 22. Enseguida, Jesús, ¿qué hizo, iglesia? Aquí está en la pantalla. Hizo que sus discípulos se subieran a la barca y se fueran, ¿dónde? Delante de él a la otra orilla. O sea que, en otras palabras, ¿quién permitió que ellos estuvieran en una barca en medio del mar durante una tormenta? O sea, ¿quién permitió que ellos experimentaran eso? Jesús. ¿Y qué dijimos, hermanos? Porque hemos estudiado esto anteriormente. En Santiago dice que no podemos, cuando uno es tentado, no puede decir que es tentado por Dios, ¿verdad? Entonces, la tentación no la da Dios. La tentación, ¿quién lo da? Pues hay opciones. Uno es Satanás. Satanás es conocido como el tentador. Satanás tentó, por ejemplo, a Jesús. Satanás puede ser una fuente de tentación. Pero también Santiago dice que la tentación ocurre cuando uno, de su propia concupiscencia, ¿verdad?, es atraída y seducida al mal. Eso es la tentación. La prueba es muy diferente. Porque la tentación está diseñada ¿para qué? Para alejarnos de Dios. Pero la prueba de nuestra fe, dice Pedro, es diseñada para que, así como el oro pasa refinada por el fuego, así nuestra fe por el fuego sea refinada y estemos ¿qué? Más cerca de Jesús. O como dice Santiago, dice para que así seamos, ¿cómo que dice? Irresistibles o irreprensibles o algo así. Una palabra de esas utiliza él, para que nosotros salgamos, por decir así, refinados. ¿Están conmigo? Entonces la tentación tiene el fin de alejarnos de Dios. Pero la prueba tiene el fin de ¿qué? De fortalecer nuestra relación con Dios. De hacernos más cercanos, más fuertes. Amén. De refinar nuestra fe. Entonces, les vuelvo a decir, ¿qué hizo Jesús aquí? Jesús hizo que ellos se subieran a la barca y ¿qué hicieran? Se cruzaran. Ok. ¿Alguien recuerda lo que acababa de pasar cuando Jesús se despidió de la gente? ¿Por qué se andaba Jesús despidiendo de la gente? ¿Qué es lo que acababa de ocurrir? Gracias. La alimentación de los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Jesús los acababa de alimentar milagrosamente. Y recuerden, hermanos, cuando Él los iba a alimentar, ¿qué hizo Jesús? Le dijo primero a Felipe, creo, Felipe, ¿de dónde sacaremos comida para que coman todos estos? Y Felipe comenzó a hacer cálculos. Señor, pues no hay suficiente en el cochinito, ¿verdad?, para darle de comer a tantos. Entonces, Andrés se quedó buscando otra solución y le dice, Señor, pues aquí hay un niño, aquí hay un muchachito que tiene 5 panes y 2 peces, pero pues no es suficiente para darle de comer a todos. Entonces Jesús prácticamente dijo, a ver, tráiganmelos, ¿verdad? Y oró y se multiplicaron los panes y los peces a tal punto que no solamente comieron todos, no solamente se saciaron todos, sino que hubo sobras. Y de las sobras recogieron ¿cuántas canastas? 12. Se puede decir que era una canasta por cada uno de los apóstoles que pasaron ahí o discípulos que pasaron recogiendo. Jesús había visto que en ellos, a pesar de que ellos lo seguían y escuchaban sus enseñanzas y veían los milagros, ellos todavía no habían realmente conocido una cosa muy clave. Ellos todavía lo estaban viendo a él como un ser humano meramente. O sea, oigan bien lo que le voy a decir, como meramente un ser humano.
O sea que no tenía más que ser un ser humano. Lo mucho es que era un hombre que Dios usaba para hacer milagros, así como los profetas del Antiguo Testamento, que oraron y descendió fuego del cielo, que metieron la vara en el agua y se abrió el mar, por ejemplo. O sea, hazañas, milagros que hicieron otros hombres. Hasta ahí. Y Jesús sabía, los que están conmigo solamente piensan que soy tal vez un sanador, un hombre que hace milagros, un profeta tal vez. Y por eso es que él aún les preguntaba, ¿ustedes quién dicen que soy yo? ¿Me van entendiendo? Entonces, Jesús, entendiendo que ellos todavía no tenían la fe de verlo como Dios, como hijo de Dios, como un ser divino, solamente lo veían como un profeta. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios dice, ok, los voy a mandar en una prueba que va a elevar, diga conmigo, elevar. Va a elevar la fe de ellos. Lo va a llevar de gente que lo ve como un profeta a gente que lo ve como Dios. Entonces los manda. Entonces lo primero que nos puede ayudar cuando estamos en una prueba es entender que si estamos en una prueba y tengo que vivir, aquí es donde se demuestra la fe. La fe se demuestra ahí en ese momento de la prueba, porque si usted comienza con gritos, ¡ah!, ¿verdad? Ahí demuestra pánico, falta de fe, falta de confianza, o sea, ahí en ese momento que le digo, al mismo tiempo no puede estar en armonía la fe con lo que usted está sintiendo en ese momento. Entonces es hasta que usted puede llegar a meditar en el Dios que usted tiene, en su grandeza, en su poder, orar, meditar, buscar. O sea, es cuando uno ya se alinea con Dios que comienza a salir de uno. Poco a poco ese temor, poco a poco ese pánico, poco a poco ese estrés, poco a poco esa ansiedad, y es reemplazada por la confianza, porque sabemos que tenemos un Padre Celestial que nos cuida. Amén. Entonces Jesús dice, a ver, váyanse, súbanse a la barca y vayan, yo aquí me quedo, le dice. ¿Por qué yo aquí me quedo? Yo aquí me quedo porque si yo voy con ustedes, así como en la otra vez, me van a despertar y van a decir, maestro, maestro, como ahí me tienen. Si yo quiero que ustedes vayan. Y ellos fueron. Jesús se quedó despidiendo a la gente, adiós, Dios les bendiga, que se vayan, ¿verdad? Se fue al monte a orar él solo. Cuando se dio cuenta, ya la barca de los discípulos estaba lejos de tierra. Las olas se habían levantado, dice. Era azotada por las olas. Y miren, sigamos leyendo. Dice el verso 25. A la cuarta vigilia de la noche, es decir, entre 3 y 6 de la mañana, dice, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, verso 26, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. ¿Están conmigo? Entonces miren, ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede? Ellos están en la barca, luchando y remando contra las olas y el viento. Son entre las 3 y 6 de la mañana, en el mar, oscuro. Tienen miedo. Cuando de pronto ven una figura ahí a la distancia caminando sobre las aguas. ¿Cuál es el primer pensamiento de ellos? Usted puede decir, porque aquí dice el texto, que ellos creyeron que es un fantasma. Fantasma en este contexto es una palabra que significa una aparición. Es decir, ellos creían que estaban mirando algo que realmente no estaba allí. Pero como lo estaban viendo todos, ¿verdad? Gritaron y tuvieron más miedo, se turbaron. Dijeron, es un fantasma. Ahora, escuchen, ¿por qué? Esa es la pregunta clave, a ver quién la responde. ¿Por qué creían que era un fantasma?
y no creían que era Jesús. Falta de fe es la respuesta general. Pero ¿en qué se basaba la falta de fe? Porque era abnormal, que podríamos decirlo de otra manera, decir, era imposible para un ser humano, porque recuerden lo que les dije, ellos creían que él era un mero hombre. Entonces, para ellos era imposible, no solo anormal. Anormales, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser muchas cosas que sí son posibles, pero no normales. Pero era más que anormal, era imposible al pensamiento del ser humano que un hombre pueda caminar sobre las aguas. Y cuando veían eso, decían, pues imposible. Pues creían que era un fantasma, una aparición, algo, porque un ser físico, materia, carne y huesos, caminando sobre las aguas, imposible. Y aquí es donde yo les digo que es para elevar la fe de ellos. Porque entonces Jesús, ¿cómo les responde? Qué bueno que Jesús no es como yo, porque yo hubiera, yo hubiera aprovechado el momento para jugar con ellos un poco. Y dado la vuelta a la barca, y después me mueve la risa y les digo, hombres de poca fe, ¿verdad? Pero yo, gracias a Dios, no soy el Señor Jesucristo. Él de una vez les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. ¿Y qué es lo que dijimos que significa ese yo soy o soy yo? Es el ego eimi que decimos, es la frase yo soy. ¿Y qué es la frase yo soy? Es una referencia a lo que Dios le dijo a Moisés en aquel monte, yo soy el que soy. Es decir, todos los judíos que escuchaban esta frase sabían que era una referencia a el nombre de Dios. Entonces, cuando ellos están grite y grite, Jesús dice, tengan ánimo, les dice, yo soy. Está diciendo, yo soy Dios. Amén. Entonces, ahí es donde ellos tendrían que caer en cuenta, decir, oh, Él no es solamente un profeta. Él es realmente el Hijo de Dios. Hecho carne, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, ahí su fe tendría que elevar a pensar que solamente era un hombre, ahora a pensar que es el Hijo de Dios. Y por eso cuando Jesús les pregunta al otro lado, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Algún profeta? ¿Ustedes ahora qué dicen? ¿Quién respondió? Sino aquel que probablemente tenía todavía la túnica empapada de agua salada, ¿verdad? ¿Quién podría ser? Dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Porque lo vivió, lo vio con sus propios ojos, lo experimentó. Y eso es lo que eleva nuestra fe, hermanos. ¿Qué es lo que eleva nuestra fe? Experimentar que Jesús realmente es Dios. Cuando la fe de uno es basada solamente en palabras, o digamos, algo escrito sobre un papel, que realmente para nosotros no cobra vida, o solo algo que me contó mi mamá o me contó mi abuela, ¿verdad? Como que carece de algo la fe todavía, ¿verdad? Carece de entender que Jesús es una persona, pero que además de ser una persona, es el Hijo de Dios. Esto es lo que, hermanos, yo les podría decir el problema más grande de todo el Nuevo Testamento. Y podría todavía argumentar el Antiguo, pero más del Nuevo Testamento. El problema más grande es que la gente no reconocía quién era realmente Jesús. Ese era el gran problema. Los fariseos no entendían quién era. Los que lo criticaban no entendían realmente quién era. Los ladrones crucificados no entendían quién era cuando lo insultaban. No entendían. Nicodemo, que venía con toda buena intención, decía, maestro, o sea, pero
¿cómo es posible esto? ¿Y cómo es posible aquello? ¿Y cómo? Tenían 1000 preguntas, porque no entendían plenamente. Cuando la gente se dio cuenta, esto ya, hermanos, óigame bien, esto ya fue después de la resurrección. Cuando Él resucitó, dice, muchas veces usted va a encontrar textos. Comience a leer los evangelios, comience a leerlos después de la resurrección, que son poquitos capítulos, ¿no? Porque en Mateo, pues son, que Él resucita en el capítulo, ¿qué? 27, 28. Y creo que ahí son pocos lo que usted va a leer. En Lucas igual, en Marcos, en Juan, lo mismo. Pero ¿por qué le digo que lo lea? Porque usted va a encontrar esta frase muchas de las veces después de la resurrección. Dice, entonces, diga usted conmigo. Entonces se acordaron. Entonces se acordaron que Él les había dicho. Entonces se acordaron. O sea, por ejemplo, Jesús estuvo con ellos y les dijo muchas cosas, mas ellos estaban como cegados. Los mismos discípulos. Y cuando ya lo vieron resucitado, por ejemplo, cuando las mujeres están ahí y Él les dice, no, miren, es que soy yo. Ellas ahí, a ver, díganos dónde pusieron su cuerpo, díganos solamente, yo soy. Ahora vayan y díganle a los discípulos y dígales, oigan, en Marcos 16, versos 7, si no estoy mal, dice, y diles a mis discípulos que los voy a ver allá en Galilea, así como les había yo dicho. ¿Dicho cuándo? Les dijo antes de que lo crucificaron. Antes de ser arrestado, les dijo, nos vamos a ver en Galilea. Después lo arrestan, lo crucifican, muere, está sepultado 3 días, resucita, lo encuentran las mujeres y dice, ahora diles que ahí los vamos a ver, así como les he dicho. Y después ellos se acuerdan, oh, es cierto que Él nos había dicho. Oh, es cierto que Él dijo un poquito más y ya no me veréis, y otro poquito más y me volveréis a ver. Oh, ahora todo tienes. ¿Me van entendiendo cómo va la cosa? La fe de ellos es elevada cuando las cosas se revelan. Diga eso conmigo, cuando las cosas se revelan. Entonces, miren. Porque esto, aquí es donde está vamos a decir la clave. ¿La fe es por vista, sí o no? ¿La fe es por lo que se ve, sí o no? No. Entonces, sería para ellos, al ver a esa figura caminando sobre las aguas, decir, ah, es el Señor. Eso sería fe. ¿Por qué? Porque lo creerían sin que Él les haya revelado que es Él. Eso sería fe. Pero ya después de que Él les dice, ah, cálmense, hombre, soy yo, tengan ánimo. Entonces ya revelado, diría uno, bueno, o sea, ahora lo están viendo, están hablando con Él, se sube a la barca con ellos. O sea, ¿y dónde está ahora para que ellos tengan que crecer en fe? Si ya lo tienen ahí otra vez y están hablando con Él y lo pueden tocar y conversar con Él. ¿Me van entendiendo? O sea, ahí hay como que ya no hay crecimiento en eso. Jesús sabía eso. Entonces Jesús lo que Él hace es que cuando Él les dice yo soy, todavía Él sabe que en ellos existe cierta duda. Porque ellos están batallando internamente diciendo, ¿cómo es posible que sea Él? A lo mejor ellos piensan que lo están soñando o se lo están imaginando. ¿Cómo es posible? Y por eso es que esto lleva a Pedro a la acción. Aquí es donde ocurre la oportunidad para ser elevado en la fe. Pedro dice, si eres tú, recuerdan eso, ¿verdad? Si eres tú, Señor, verso 28. Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Como dicen
la expresión en inglés es una expresión mic drop, ¿verdad? Aquí puede uno soltar el micrófono. Con eso termina todo. ¿Por qué? ¿Por qué termina todo con eso? Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Esa expresión, a primera vez leerlo, ¿cómo le suena? Duda. Si eres tú, si de verdad eres tú, vamos a ver. Si de verdad eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. ¿Suena como duda para usted? Levante la mano si le suena como duda. Ok. Levante la mano si le suena como fe. ¿Sabe por qué es fe? No es duda, esto es fe. Porque, hermano, mire, óigame. ¿Usted le diría a otro ser humano que lo mande a caminar sobre las aguas? Yo le pregunto, levante la mano si usted le diría a otro ser humano que lo mande a usted a caminar sobre las aguas y salirse de su barca en medio de una tormenta, olas y fuerte viento para comenzar a caminar cuando él le diga venga. ¿Usted lo haría? Entonces, ¿esto es fe, sí o no? Esto implica que Pedro sabía que Jesús tenía control sobre las aguas. ¿Saben por qué? Porque hace mucho tiempo hubo un señor que le dijo, ¿me prestas tu barca para predicarle a esta gente a la orilla del mar? Y Pedro le dijo, sí, Señor, claro que sí. Y él se pone ahí y les predica un mensaje y después dice, a ver, echa la red a la derecha. Y él dice, maestro, pero es que toda la noche hemos estado pescando y no sale nada y somos pescadores de oficio y saben, echa la red para adentro. Le digo, lo meten y ¿qué pasa? De tantos peces que se rompía la red, que tenían que llamar otras barcas que vinieran a ayudarles con las redes de lleno de peces que habían. ¿Recuerdan ustedes esa? Y Pedro, ¿qué hizo? Se postró y dijo, soy un pecador, Señor, ¿verdad? Ok, ese mismo Pedro estaba también en la barca cuando se levantó otra tormenta y lo despertó, maestro, despiértate que perecemos. Y el Señor se levantó y calmó los vientos y el mar. ¿Y qué dice? Que los discípulos se preguntaban entre sí, entre ellos mismos allí, ¿quién es este que hasta el viento y las olas le obedecen? Entonces, en este momento de aquí, Pedro le responde, si eres tú. Porque él dice, el Señor que yo conozco tiene potestad sobre las aguas. Entonces ahí es una expresión de fe. No es meramente un hombre, el que yo he visto, tiene control sobre la naturaleza. Porque yo soy el mejor pescador del mundo. Y si yo no pude sacar nada y él con un solo tiro agarró todos los peces, es porque él tiene, ¿verdad? He's cheating, ¿verdad? Tuvo que decir Pedro, es que este tiene algo que yo no tengo. Entonces él no es solo un hombre, él es Dios. Y luego el viento y el mar le obedecen. Pedro ha de estar ahí en la barca pensando y pensando y pensando. Y cuando yo le dije a usted que había un desconecte entre decir que uno tiene fe y practicar la fe, le digo que Pedro encontró los dos cables y los conectó. Porque dijo, ya son muchas. Sana a los enfermos, echa fuera a los demonios y calma la lluvia y la tempestad, ¿verdad? Y yo le alabaré. Entonces viene él y dice, no, entonces este tiene que ser el Hijo de Dios. Dice, a ver, manda que yo vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Y él le dijo simplemente una palabra, dijo, ven. Y aquí es donde Pedro es elevado en fe. Y por eso es que él después es el que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, hermanos, es hasta que uno experimenta esa conexión. Es hasta que uno tal vez es el enfermo que él sana. Es hasta que uno es el que comienza a dar pasos sobre las aguas. Es hasta que uno experimenta el poder de Dios personalmente en su vida que es elevado. Y esa oportunidad lo tenemos en cada prueba. Porque, óigame bien, ¿por qué hace Jesús que llegue la prueba? ¿Por qué nos mandan la barca a cruzar a la otra orilla del mar?
si no es para elevarnos en fe? ¿Me van entendiendo? Entonces, mire, si usted se encuentra muchas veces en medio del mar remando contra viento y olas, y usted dice, bueno, ¿por qué otra tormenta? ¿Y por qué otra tormenta? ¿Y por qué otra tormenta? Yo le pregunto, ¿usted ya aprendió la lección? Usted ya dijo, maestro, ¿verdad? Si eres tú, haz que yo vaya así, a ti caminando sobre las aguas. O sea, ya entendiste que es el Señor el que está contigo, el que apareció en medio de tu tormenta, estaba allí, que no te dejó sola en medio del mar, sino que ahí estaba contigo, esperando que tú le dijeras, ayúdame. Y Pedro lo sabía. Pedro incluso no solamente comenzó a caminar, dice que él, ¿qué ocurrió? Dice que se comenzó a hundir cuando miró, cuando se desenfocó, cuando le quitó la mirada a Cristo y comenzó a ver el viento y todo, fue cuando se comenzó a hundir. Pero lo clave es esto: Pedro, ¿qué hizo? Clamó, Señor, ¿qué dijo? No, cuando él ya se estaba hundiendo, aquí está, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Así de sencillas esas dos palabras, ¿verdad? En tu tormenta, en mi tormenta, tenemos la oportunidad de practicar la fe cuando nosotros entendemos que el Dios que tenemos tiene la capacidad para ayudarnos. Cuando decimos, Señor, sálvame, o Señor, sáname, o Señor, ayúdame, o Señor, toma el control de mis emociones, de mi estrés, de mi preocupación, de esto, del otro. Señor, ayúdame, haz que yo vaya caminando hacia ti. En otras palabras, que yo llegue de donde yo estoy, del nivel de fe que yo tengo ahorita, y que yo llegue a donde tú quieres que yo esté a través de esta prueba. No sé si usted me entiende, pero así comencé yo esta prueba en esta barca y quiero terminarla de pie contigo en el mar. ¿Me va entendiendo? Eso es lo que Dios quiere, que nuestra relación con Él sea fortalecida. Entonces tenemos que llegar del punto A al punto B, y eso requiere salirse de la barca. Eso es fe radical. Eso es fe radical. Y como le digo, no hay pasos que le puedo decir, mire, haga así, haga así, haga lo otro, haga aquí, hágase a la derecha, hágase a la izquierda. No le puedo decir. Solamente le puedo decir, ore, acciones de gracias, meditación, aplicación. Clamen a Dios. Aquellos estuvieron en la barca, intentando primero por horas ellos solitos, ahí remando. No podían. Después se les ocurrió clamar. Cuando Jesús saca a Pedro del agua, se sube con ellos a la barca. No sé si aparece ese texto aquí, no sé si es el que está en Mateo o en Marcos, pero a ver, después del 33, ¿qué ocurre? Dice, entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, en verdad eres el Hijo de Dios. Hay un 34. Terminada la travesía, bajaron en tierra. Bueno, no dice, pero hay una que dice que enseguida llegaron al otro lado. Es decir, que eso fue algo instantáneo. Es más, dice que cuando se subió a la barca, se calmó el viento. Otra vez, es demostrado por Jesús que Él tiene control sobre el viento, las olas, el mar, la naturaleza, porque de Él es la tierra y su plenitud. Él es soberano sobre su creación. Amén, hermanos. Y Él lo demuestra. No solamente demostró que podía caminar sobre las aguas, ahí es un milagro, sino que 2, que Él podía calmar el viento. 3, que Él podía manipular las olas. 4, que Él podía hacer que ellos llegaran enseguida a la orilla del mar. Cosas que para nosotros serían imposibles. Que dice, lo que para los hombres es imposible, ¿qué dice la Biblia? Posible es para Dios. Eso es
el ejercicio. Ese es el ejercicio que tenemos que poner en práctica durante las pruebas que enfrentamos en la vida o circunstancias. Uno a veces piensa que prueba es algo grande, pero puede ser simplemente como para... ¿Se acuerda que le dije que Jesús le preguntó a Felipe, ¿de dónde sacaremos comida para alimentar a todos ellos? La Biblia literalmente dice que Jesús le hizo esta pregunta para probarle. Una prueba no necesita ser una gran tormenta. Puede simplemente ser una pregunta que Jesús hace. A ver, hermana, ¿de dónde sacaremos para alimentar a toda la gente? Esa es la prueba. Esa es la prueba de Felipe. ¿Me van entendiendo? La prueba no tiene que ser subirse a una barca y estar en la tempestad. La prueba no tiene que ser algo de vida y muerte. La prueba no tiene que ser de enfermedad severa. La prueba puede ser algo sencillo de la vida diaria. Son oportunidades que Dios nos da de demostrar que realmente creemos en quién es Él y no en nuestra propia fuerza. Amén. Y amén. Que Dios nos ayude a tener fe radical. Amén, hermanos. Y amén. Pongámonos de pie en esta mañana. Levantemos nuestras manos al Señor y digámosle: Padre, gracias por esta oportunidad. Esta oportunidad de entender, Señor, que tú quieres que yo crezca en fe, que yo practique en mi vida, que el justo vive por la fe o por la fe vivirá. Yo quiero vivir por la fe radical, Señor. No solo decir que tengo fe, sino vivir como una persona de fe. Vivir, Señor, mi vida sabiendo que tú eres el Hijo del Dios vivo, Señor. Que tú eres el Dios que tiene control de toda su creación, Señor. Que tú eres el Dios que me cuida, el Dios que me alimenta, el Dios que da vida y la sostiene. Tú eres el gran yo soy. Yo quiero, Señor, pedirte que tú me ayudes. Dígale, hermano, ahí donde está, levante sus manos y dígale: Señor, yo quiero que tú me ayudes a crecer en fe. Yo quiero que tú me ayudes a creer. Que tú me ayudes a entender que aunque yo tengo una medida de fe, diariamente van a haber oportunidades, ya sea para yo crecer en fe o poner en práctica la fe que yo tengo, como ejercitarla. Yo quiero ejercitar la fe que tú me has dado, Señor, porque la fe es un don de Dios, es un regalo que tú me has dado. Y quiero ejercitarla, quiero desarrollarla como un músculo que crezca cada día, que cada día esté yo más cerca de ti. Quiero estar más cerca de ti, confiar cada día más en ti, entender cada día, Señor, más claramente que tú no eres un mero hombre, que tú no eres una historia solamente que nos cuentan nuestros antepasados. Es un Dios vivo, un Dios real, un Dios poderoso. Tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Jesús, por lo que tú me das, en el nombre de poderoso de Jesús. Es que nosotros creemos que aún nuestras oraciones se cumplen o serán cumplidas, serán escuchadas, serán respondidas. Es por lo que leemos en tu palabra que creemos. Es porque tú, Señor, nos has venido, Señor, enseñando cada vez quién eres tú. Ayúdanos a crecer
aún más. Gracias, Señor. Gracias, Padre. A ti sea la gloria y la honra. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Definitivamente que entre más dificultades nos enfrentamos como seres humanos, es cuando más nuestra fe crece en el Señor. Amén. Lo que nuestro pastor hablaba de Pedro, ¿va? Pedro, todo lo que experimentó anteriormente junto a nuestro Señor fue que él creyó realmente que Jesús era Dios, que Él tenía el poder y el control de todas las cosas. Así que en nuestras vidas, hermanos, todos nos enfrentamos en diferentes situaciones. Y los que han enfrentado más situaciones, les aseguro que tienen más fe que yo, definitivamente. Y así sucesivamente. Como dice Jesús también, va, que el que mucho ha recibido, mucho agradece, va. Y definitivamente así es también en las cosas que nos enfrentamos. Y Dios nos aumenta la fe, nos hace más fuertes en las dificultades de la vida. Amén. Eso lo dice, nos lo enseña Pablo también. Así que, hermanos, estamos muy contentos. Sí, tomen su asiento, ya nos vamos a ir. Ya vamos ya es hora de regresar a casa y las cosas que nos falta hacer durante la tarde, tal vez visitar a algún amigo, alguna familia. Vámonos sobre nuestros pies y vamos a orar para finalizar. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por este nuevo día, Padre, por esta mañana. Que tú, Señor, una vez más nos permitiste, Padre, poder reunirnos en este lugar, escuchar tu palabra, Señor, porque aprendemos cada día, Padre Celestial, cuando escuchamos lo que tú nos enseñas, Padre Celestial. Así que, Señor, ayúdanos a poder llevar tu palabra en nuestros corazones y poder acordarnos, Señor, de tus promesas cuando nos enfrentemos a situaciones difíciles. Así que, Señor, bendiga a cada uno de mis hermanos, cada familia, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, a continuar, Padre Santo. Ayúdanos a aferrarnos a ti, Señor, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Así que, Padre Celestial, en tus manos de amor nos abandonamos. Bendice cada familia, cada hermano. Cuida a los Padres Celestiales en el camino también de regreso a casa. En el nombre de Jesús te damos la gloria, te damos la honra por siempre. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Gloria a Dios.